Cordial saludo. El día de hoy vamos a realizar el trabajo práctico, el cual escogimos como tema a trabajar el ransom, el cual vamos a explicar cómo funciona, cuál es su paso a paso, mediante un ejemplo y una simulación. Entonces, para este trabajo está presentado por Catherine Julio Osorio Arango, estudiante de la Tecnología en Desarrollo de Software del curso Seguridad Informática, y también presentado por la compañera Lisbeth Alexandra Cardona, de la Ingeniería Informática. Entonces, iniciaremos dando una pequeña explicación de qué es el ransom, que es una clase de malware que se presenta como un riesgo para todas las personas que están inmersos en las tecnologías y en los dispositivos, el cual es un término que comienza por ransom y es una palabra inglesa que significa rescate. Y el ransom es un software extorsivo, el cual su finalidad es impedir usar tu dispositivo hasta que hayas pagado por el rescate. Para estos ataques de ransom van en aumento y la nueva ola de dispositivos es un punto de entrada en las empresas. El costo de implementar la tecnología correcta es insignificante en relación con los posibles costos y daños de un ataque de ransom. Conclusión, se deberán seguir los siguientes consejos para proteger contra este tipo de amenazas. En el sentido técnico, estas serían las medidas a seguir. Entonces tenemos que hacer un backup periódico de todos los datos de dispositivos extraíbles, y si tenemos un backup actualizado y somos víctimas de un ataque de ransom, podremos recuperar nuestros datos. También mostrar la extensión de los ficheros, así podremos localizar si un archivo puede ser malicioso, y también configurar el correo para rechazar estos tipos de ficheros. De esa forma se evitará que los adjuntos de los correos sean archivos contaminados. También tenemos como ejecutables bajo las extensiones falsas, como por ejemplo deshabilitar todos los archivos que se ejecuten desde las carpetas, y estas evitarán que se ejecuten sin necesidad de tenerlos dentro de los archivos de algún programa. También teníamos que deshabilitar protocolos de expansión de los malware, evitando que estos se propaguen mediante los protocolos como son el SMB, el RDP, y mantener el software actualizado, instalar los últimos parches que aseguran estar protegidos contra las últimas vulnerabilidades y corregirlas. También es necesario proteger teniendo una educación en la seguridad, y ya que la mayoría de las infecciones vienen a través de las interacciones humanas. Otro de los consejos sería no fiarse de los adjuntos de correos no solicitados. El email es uno de los métodos más utilizados para difundir un ransom. Si se recibe un email inesperado de un desconocido o un fichero adjunto, jamás se deberá abrir. También no prestar atención a los emails falsos de empresas, o si recibe un mensaje de una empresa o una institución que no se espera, con una redacción extraña y un adjunto que pide que abras, o en su defecto un enlace. No hay que hacer caso al mensaje y borrarlo inmediatamente. También no hacer clic en enlaces sospechosos. Esa es una forma de distribución típica de los ransom, ya sea a través de correos electrónicos o de las redes sociales. Hay que evitar hacer clic en enlaces que propaguen fuentes desconocidas. Desactivar las macros de documentos de Office es otra forma de distribución de los ransom. Son los archivos de Microsoft Office, como por ejemplo los de Excel, los de Word y todos los demás, porque son familiares y por lo tanto parecen inocuosos, con lo que el usuario es más propenso a abrirlos sin más. Los ciberdelincuentes generalmente ocultan el malware en una macro dentro de estos documentos, así que si es necesario trabajar con Microsoft Office, al menos es aconsejable deshabilitar las macros. También es importante revisar los ajustes de seguridad y privacidad en el navegador. Esto incluye, por ejemplo, desactivar el plugin tipo Flash o Java y configurarlo de forma que cada página tenga que pedir permisos para ejecutar, o revisar todas las extensiones instaladas para eliminar aquellas obsoletas o que no funcionen. Lo siguiente que vamos a exponer es
la simulación de nuestro malware. Nosotros vamos a crear un malware en Python. Lo primero que vamos a hacer es alojar los archivos que vamos a encriptar en una carpeta en el escritorio que se llama ransom. Abrimos Python y vamos a crear entonces el primer fichero y lo vamos a llamar en este caso encrypt. Ese fichero es el que vamos a utilizar para encriptar los archivos. La forma para crear estos ficheros es en la carpeta de raíz le damos en new y Python file. Para esto vamos a utilizar entonces el método fernet de la librería Cryptography y también vamos a utilizar la librería OS. La primera función que vamos a crear es la de generar la clave. A nuestra clave la llamamos Kate y esta es de tipo escritura. La siguiente función es donde vamos a cargar la clave y eso es lo que vamos a utilizar un return open de nuestra Kate y es de tipo escritura. La tercera función que vamos a utilizar es la encriptación. Nosotros vamos a llamar entonces esta función encrypt y vamos a tener los parámetros de entrada, ítems y key. Decimos cuál es nuestra key con el método fernet y lo guardamos en F. También creamos un for donde vamos a iterar todos los elementos, como por ejemplo, sea for ítems y ítems. Y vamos a abrir con with open ítem y este es de tipo lectura. Decimos que file data es igual a file read e encriptamos. Decimos que encrypt.data es igual a f.encrypt. Y por último volvemos a escribir el fichero con el mismo nombre, pero esta vez de escritura. Y decimos que file.read y todo lo que tenemos encriptado, que en este caso está dentro de la variable encrypt.data. Ahora hacemos un if name igual 9, esto para poder ejecutar todas las funciones correctamente. Y vamos a poner donde se encuentra la ruta de nuestros ficheros. Decimos que ítem es la base de list, de os.list dir y que full par es toda la iteración completa de todos los elementos. Cargamos la clave y creamos un archivo de tipo txt donde vamos a pedir el rescate y con el mensaje. Que por ejemplo nosotros utilizamos el mensaje ficheros encriptados y también el mensaje debes pagar una recompensa gracias. Vamos a ejecutar entonces el script para validar que no tengamos errores y efectivamente no tenemos. Vamos a mirar entonces la ruta y ya podemos encontrar los archivos encriptados. Al abrirlos, ellos nos va a decir que parece que el formato de este archivo no es compatible. Y vamos a tener el archivo txt con el mensaje de encriptación. Ahora mi compañera va a explicar cómo se desencripta. Entonces, para continuar, para desencriptar, entonces crearemos un nuevo fichero llamado decrypt y lo utilizaremos para desencriptar. Entonces utilizamos la librería Cryptography de Fernet y la imputamos la OS. Cargamos de nuevo entonces la función de la clave, generamos una función decrypt con los elementos que queremos generar y desencriptar, cual tenemos ítems y key. Entonces volvemos a llamar el método fernet con nuestra clave y aquí iteramos en los diferentes elementos for items in items. Abrimos los diferentes elementos, esta vez es de lectura binaria y decimos que encrypted.data es igual a file.read. Ahora lo desencriptamos con decrypt
data, que es igual a f.decrypt, y los datos encriptados y los volvemos con with open item, que este sería de escritura binaria, y decimos que file write decrypted.data, y nuevamente para ejecutarlo escribimos if name es igual a mine. Ese es para poder ejecutar las funciones correctamente. Lo que es la parte pues de arriba sería el script y lo de la parte de abajo sería para ejecutarlo. Entonces luego decimos que la ruta donde están los documentos se remueven el archivo donde pedimos pues el rescate, y nuevamente descargamos la clave y la llamamos el decriptar. El full parse, donde están los elementos encriptados, y este nos muestra pues la clave y se ejecuta el script y nos valida los documentos. Entonces, para validar que están correctos, lo ejecutamos. Entonces está correcto y en ese momento están desencriptados los documentos. Para concluir, el tipo tradicional de protección o seguridad de los antivirus o dispositivos son de gran utilidad solo para los ransom conocidos, lo que lo hace importante ejecutar medidas con capacidades anti-ransom que procuren mantener actualizados todos los sistemas operativos. Otra conclusión es que en todas sus formas y presentaciones el ransom es una amenaza no confiable tanto para usuarios domésticos no involucrados en roles de distinción, como son muchas empresas. Es por esto que es primordial estar alerta a los peligros que supone el ransom y tomar todas las medidas de advertencia posible. El ransom es un tipo de malware que inhabilita el ordenador de un usuario o que cifra los archivos de datos con el objetivo de solicitar dinero para devolver el acceso al usuario, convirtiéndose en una extorsión de alguna manera. También podemos decir que los patrones de virus más usuales en este tipo de malware son enlaces hacia lugares comprometidos por las instalaciones de cualquier tipo de software engañoso o por medios de comunicación digital con enlaces o adjuntos peligrosos. Para concluir, podemos decir que el ransom está en continua evolución y puede tener un efecto desastroso en las organizaciones, provocando pérdidas económicas, irregularidades de datos y perjuicios a su nombre. Estar dispuesto ante un percance de ciberseguridad y aplicar las medidas a desarrollar para cuidar la red, los dispositivos utilizados y la información es primordial para perfeccionar la posibilidad de respuesta y recuperar si es víctima de un atentado de ransom. Es fundamental hacer caso a la lección aprendida poniendo en marcha las medidas de mitigación y rectificación. Agradecemos por su atención prestada. Muchas gracias.